El narcotráfico es una vía, es un camino de dos vías. Dos vías, no es una vía. El uno es lo que nuestros países exportan drogas a Estados Unidos. Y el otro es lo que los Estados Unidos compran, esa droga, distribuyen dentro de los países. Aquí es un problema de oferta y demanda. Contra esto tenía frases muy, muy fuertes Simón Bolívar en su momento. Y decía, las leyes tienen que oler a nosotros, a nuestra geografía. Entonces ellos deciden que ellos son los papás, son los capataces, y ellos son los que tienen que juzgar. En un problema mundial en donde hay un principio de corresponsabilidad entre los que compran la droga y los que le venden la droga. Porque es un tema de compraventa. Entonces, ¿qué pasó en Colombia con lo que Simón Trinidad terminó en Estados Unidos? Fue sustituido por otras gentes dentro de la organización de ellos. No es que con eso se acaba la actividad de narcotráfico, de lo que sea. No se acaba. O sea, se murió Alejandro Norero, líder de los choneros, y no es que se acabaron los choneros. No se acabaron los choneros. El cabecilla de los lobos lo volvieron a capturar en estos días, pero no es que los lobos desaparecen. Pero además es un tema que viene en el Ecuador desde 1940 y pico. Y sin embargo de esto, Lucio Gutiérrez acabó de decir en una entrevista que en su gobierno habían extraditado ecuatorianos, lo cual no es cierto. No es cierto. O sea, está más perdido que Lucio Gutiérrez. Entonces, porque la Constitución no lo permite. No lo permite. Y no es la Constitución de Correa, como dicen en la Constitución de 2008. Esto viene desde 1946, me parece, o 46. Desde ahí viene el tema. Ahora ya en la pregunta 1 sobre la extradición, ya destapan en el anexo el cambio que quieren hacer a la Constitución. El cambio que quieren hacer a la Constitución. Ahora sí, porque el artículo 79 de la Constitución, el actual, no admite ninguna condición, requisito, ni restricción, ni impedimento. Es tajante. ¿Qué dice el actual artículo 79 de la Constitución? En ningún caso, no hay excepciones. En ningún caso se concederá la extradición de un ecuatoriano o ecuatoriana. Su juzgamiento se sujetará a las leyes del Ecuador. Punto. Entonces ahora, en el proyecto de enmienda que anexan, ya se ve que el cambio, que quieren reducir esta garantía constitucional que tienen los ecuatorianos de ser juzgados en su país y con las leyes ecuatorianas de la siguiente manera. ¿Cómo vendría el nuevo artículo 79 de la Constitución? La extradición se solicitará y se concederá de acuerdo con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en esta Constitución, los instrumentos internacionales de lo que es parte del Ecuador y en lo no regulado en aquellos por la ley. A ver. Esto es un galimatías, es una cantinflada, porque la extradición, dice, se concederá de acuerdo con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en esta Constitución. No existe en ninguna parte de la Constitución condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución respecto de la extradición. No existe. En ninguna parte de la Constitución se habla de esto, salvo en el artículo 79 que lo quieren cambiar con esta nueva redacción. Pero aparte de esto, pero luego dice, en los instrumentos internacionales de lo que es parte del Ecuador y en lo no regulado en aquellos por la ley. A ver, esto es burdo y es una trampa. Es una trampa, o sea, nos quieren meter un gol de arco a arco. ¿Por qué? Porque la Constitución, de acuerdo al artículo 425, 424 y 425 de la Constitución, la Constitución prevalece sobre las demás normas jurídicas. Y en el orden jerárquico de las normas está la Constitución, después los tratados internacionales y después las leyes orgánicas, ordinarias y etc., normas jurídicas. Entonces, no podemos depender de lo que digan los instrumentos internacionales de lo que es parte del Ecuador, porque esos son instrumentos jurídicos de segundo nivel.
aquí, si queremos cambiar un artículo de la Constitución, tiene que en la Constitución constar en qué consiste el cambio. Porque si no, mañana nosotros terminamos moviendo nuestra Constitución al antojo de los instrumentos internacionales. Y lo que es peor, dice, y en lo no regulado en aquellos por la ley. O sea, la ley, ustedes saben cómo se dicta una ley. El presidente, no me refiero solo a Noboa, el presidente en general tiene un poder enorme por el tema de que es colegislador, se manda un proyecto de ley, no le aprueban o le aprueban parcialmente, mete un veto parcial y cambia el sentido de lo que hizo la Asamblea Nacional y los obliga a que recojan 2/3 partes de la votación para ratificarse en el texto que salió de la Asamblea Nacional. 2/3 partes casi es imposible ratificarse. Y entonces, con esos antecedentes, el presidente tiene un poder enorme en lo que es colegislación. Entonces, mañana incluso se hace una tranza de las tantas que hay en el Ecuador. No estamos viendo cómo están saliendo las leyes, como se dice vulgarmente en el argot popular, como por un tubo. Mañana, en una noche de esas que se descuidan y no saben para qué sirve el dedo índice en materia de aplastar las teclas de la computadora de cada legislador, y se aprueba cualquier cosa en materia de extradición en una ley. Y esto no se puede aprobar con ley, porque es una garantía constitucional que está contemplada en la Constitución. Y siendo una garantía constitucional, no puede ser cambiada, porque los derechos y garantías constitucionales no pueden cambiarse ni con enmiendas constitucionales, ni con reformas constitucionales, artículo 441 y 442 de la Constitución. Lo que estoy diciendo es contundente. No hay forma de que con esta trampa mal hecha, quieran sacarse de encima este tema. Porque y luego ponen que en la misma Constitución le estarían metiendo un nuevo párrafo que dice que sería con la condición de no aplicarse la pena y otras, debería decir, y otras penas inhumanas, ponen solamente y otras inhumanas, crueles o degradantes, cuando ese es una mancha del tigre. Lo concreto es que un ecuatoriano no puede ser sometido a leyes extranjeras en un país extranjero. Punto. No con estos kingos y estos juegos como en el fútbol, estos driblings para ver cómo se la sacan. Y luego no se considera la extradición por delitos políticos y conexos, con la exclusión del terrorismo, los delitos contra la humanidad y otros establecidos en los convenios internacionales. En el Ecuador los delitos políticos nunca son reconocidos como delitos políticos. Jamás los jueces, los fiscales, ni los gobiernos dicen, esto es un delito político. Siempre lo cubren como que fuera cualquier acción de un ser humano. Cuando hay los enfrentamientos políticos, lo cubren como que fuera un delito común. Entonces, mientras el afectado dice es un delito político, los jueces o el gobierno se imponen diciendo aquí no hay ningún delito político, aquí hay un delito común. Entonces, esto es dejar en indefensión a la gente. Pero más allá de eso, viene la pregunta ecuatoriano y ecuatoriana que me está escuchando. Razonemos con tranquilidad. ¿Por qué quieren que exista la extradición? Es la pregunta del millón. ¿Por qué quieren? ¿Qué ganan con la extradición? O sea, una persona que la sacan del Ecuador, la llevan allá. Vamos a poner un ejemplo. Lo llevaron a X personas, Simón Trinidad, se lo llevaron de acá del Ecuador. Claro, se lo llevaron porque no era ecuatoriano, porque si no, no podían extraditarlo. Era colombiano. Se lo llevaron. ¿Qué pasó en Colombia con lo que Simón Trinidad terminó en Estados Unidos? Fue sustituido por otras gentes dentro de la organización de ellos. No es que con eso se acaba la actividad de narcotráfico, de lo que sea. No se acaba. O sea, se murió Alejandro Norero, líder de los choneros, y no es que se acabaron los choneros. No se acabaron los choneros. El cabecilla de los lobos lo volvieron a capturar en estos días.
pero no es que los lobos desaparecen. Entonces, ¿qué buscan con la extradición? Sentar un precedente. Primero, es también la gana de fregar la pita. O sea, yo soy el sargento, el capitán, yo soy el mandamás de América Latina, y yo soy el que decido qué hace tal o cual país bajo mis órdenes, Estados Unidos. Porque lo otro es brutal. ¿Por qué una persona tiene que ser llevada a juzgar? Porque no es tan sencillo, ecuatoriano. Posiblemente para una persona que no tiene la formación jurídica lo ve de una manera muy sencilla. No es así. Por ejemplo, un sistema penal es diferente en todo, de un país a otro. Y con mayor razón, si hay países que tienen una tradición jurídica diferente de la nuestra. Por ejemplo, nosotros somos parte del derecho latino. Los Estados Unidos es parte del derecho anglosajón. Son otros principios. Para nosotros el debido proceso es de una manera, para ellos es de otra manera. Las normas del debido proceso, las penas son diferentes. Los procesos se llevan de diferente manera. Allá no hay, por ejemplo, medidas cautelares como pueden haber acá en el Ecuador. O sea, es otro sistema. Entonces, no puede ser que una persona, porque les da la gana a los gringos, tengan que llevarla a juzgar en Estados Unidos. Como que con eso se soluciona el tema. Pero viene el tema incluso que debemos pensarlo. El narcotráfico es una vía, es un camino de dos vías. Dos vías, no es una vía. El uno es lo que nuestros países exportan drogas a Estados Unidos. Y el otro es lo que los Estados Unidos compran, esa droga, distribuyen dentro de sus países. Aquí es un problema de oferta y demanda. Entonces, en el tema de la demanda, ¿qué tal que nosotros le digamos a Estados Unidos mañana? Vemos que ha comprado la droga ecuatoriana que fue a San Francisco o a alguna parte de Estados Unidos. Tal persona, mándenmelo para juzgarlo en el Ecuador. ¿Ustedes creen que Estados Unidos lo va a mandar? Jamás. Pero además, ¿por qué se da esta extradición? Porque estos países nos imponen sus leyes, nos imponen sus normas, nos imponen su realidad, nos imponen su visión. Contra esto tenía frases muy, muy fuertes Simón Bolívar en su momento. Y decía, las leyes tienen que oler a nosotros, a nuestra geografía. Entonces ellos deciden que ellos son los papás, son los capataces, y ellos son los que tienen que juzgar. En un problema mundial donde hay un principio de corresponsabilidad entre los que compran la droga y los que le venden la droga. Porque es un tema de compraventa. Entonces, esto es una forma de aplastarnos, de decir nosotros nos imponemos. Pero además es un tema que viene en el Ecuador desde 1940 y pico. Y sin embargo de esto, Lucio Gutiérrez acabó de decir en una entrevista que en su gobierno habían extraditado ecuatorianos, lo cual no es cierto. No es cierto. O sea, está más perdido que Lucio Gutiérrez. Entonces, porque la Constitución no lo permite. No lo permite. Y no es la Constitución de Correa, como dicen en la Constitución de 2008. Esto viene desde 1946, me parece, o 46. Desde ahí viene el tema. Entonces, de pronto, la extradición. O sea, yo tengo que juzgar lo que pasa en el Ecuador, en mi país. ¿Y por qué nosotros no podemos juzgar lo que pasa en Estados Unidos? Juzgarlos acá en el Ecuador. ¿Por qué no? ¿A cuenta de que nosotros no podemos? Ojalá que aparecieras
antes de perder la conciencia, antes de empezar esta botella. Ojalá se pudiera en un suspiro borrar mi memoria, con una copa cambiar nuestra historia. Ojalá.